Muy buenos días, Dios me los bendiga en este domingo 19 de enero de 2025. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos abren esta ventanilla, este canal, para escuchar la palabra de Dios, para que se extienda por lo largo y ancho de todas las naciones del mundo. El Señor quiere que su palabra traspase la frontera y traspase todo límite, porque Él es el único real y verdadero, para que su palabra se siembre, la semilla se siembre y empiece a germinar y a crecer como tiene que crecer, porque estamos viviendo ya en los últimos tiempos. El Señor me habló de los últimos tiempos. Vamos a poner rápidamente este servicio en manos de Dios y para que el Señor bendiga bendiga los que están aquí y los que me están escuchando y los que escuchan después el mensaje. Bendiciones a todos. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti primeramente, Señor. Y te entregamos toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Que nuestras oraciones, Señor, sean conducidas a ti, Señor. Y que el mensaje que tú das hoy, Señor, sea, Padre amado, para abrir esos corazones endurecidos, para que tengan la oportunidad de arrepentirse y venir al redil, Señor, en estos últimos tiempos. Bendícenos, Señor, danos la sabiduría y entendimiento, Señor. Danos, Padre amado, la bendición para toda esta semana, y que sea una semana de bendición, que podamos alcanzar, Señor, las metas y que los planes que tú tienes para cada uno de nosotros se empiecen a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días. Dios me los bendiga a todos. La Iglesia Pescadores de Hombres se complace en informarles que ya estamos procediendo a hacer el grupo del reloj de oración. Esto es para información, reloj de oración. Y también tenemos las llamadas que vamos a hacer en grupo para la oración. También ya están abiertas. Este número de teléfono que yo les di anteriormente, para las peticiones de oraciones. La oración del justo puede mucho, puede pedir oración por su trabajo, por su familia, por su negocio, pueden pedir oraciones por sus enfermedades, pueden pedir oraciones en este teléfono, en este número que yo le di, 314-542-7757. Ese es el número que ustedes pueden llamar y pedir oración o pasar un mensaje al WhatsApp. Entonces, vamos a hablar de los últimos tiempos. El Señor me ha venido hablando de los tiempos que estamos viviendo y de los acontecimientos que están pasando. Y que nosotros mismos lo tenemos a la vista. Y lo vemos con nuestros ojos, pero nosotros no hacemos caso omiso, como si no fuera como no nos está pasando a nosotros, no nos importa. Pues lo que pasa en el mundo a todos nos importa, porque todo lo que pasa en el mundo es importante. No porque nosotros seamos de una nacionalidad y otros sean de otro, no. Todas las cosas que pasan en el mundo son importantes porque Dios formó al mundo, hizo al mundo, y para Él todos somos importantes. Entonces hablamos de los últimos tiempos. Vamos a hablar en Lucas 6:47. En Lucas 6:47, rápidamente. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Bueno, hablamos de los últimos tiempos porque estamos hablando de la palabra de Dios. Jesús habló de esto, de todo lo que está aconteciendo en estos momentos, en estos tiempos. Y quiero hablarles del sacudimiento de los últimos tiempos que estamos viviendo y que están en nuestros ojos y todo lo que está sacudiendo en el mundo. Hablar de este mensaje tiene que ver mucho con los procesos y las profecías de los profetas. Los profetas anteriormente ellos hablaban de la palabra cuando el Señor le daba la palabra para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue un pueblo bastante rebelde,
Y el Señor tuvo que doblegar a ese pueblo, aunque Él le había prometido todas las tierras prometidas, ellos tenían que estar a la presencia de Dios, aceptarlo, y ellos eran rebeldes porque se desviaban a espalda o al lado del Señor, se desviaban y no buscaban del Señor y no escuchaban las verdades. Entonces las profecías de los tiempos, aquellos de estos tiempos se están cumpliendo. Cuando un profeta habla, muchas personas creen que el profeta es un profeta del desastre, un profeta que da miedo. No, el profeta habla de la palabra, de lo que está aconteciendo, porque la palabra de Dios se cumple a inmediato, mediano y a largo plazo. Las profecías son así. Entonces la palabra tiene que cumplirse conforme a la voluntad de Dios. Los profetas cumplían esa función. Se cumple en el presente, en medio plazo y a largo plazo. Esto no es para meterle miedo a todo el mundo, porque cuando hablan de un profeta le da miedo, ¿no? Me da miedo hablar con el profeta, me da miedo preguntarle algo al profeta. No, un profeta es para hacer cumplir la palabra de Dios, la que ya está escrita, porque las profecías están escritas y las profecías llegan al profeta en el momento dado y en un momento, a tiempo y aquí en el ahora. Esas son las profecías del Señor. Entonces, la gente cree que es para meterle miedo. Si no, no. Si no es para que ustedes se preparen. Cuando un profeta habla de una palabra, de una profecía, es para que ustedes se preparen. Se preparen, no para que tengan temor ni miedo. Porque el profeta es una persona igual de carne y hueso como somos nosotros. Entonces, como somos todos somos de carne y hueso. Entonces, tenemos que prepararnos cuando un profeta o cuando oigamos una profecía. El profeta no es para meter temor ni para meter miedo. Es para prepararlos para los sacudimientos de los tiempos por venir. Y están preparados para la venida del Señor. Y estar preparados para la venida del Señor. Sobre todo cuando debemos prepararnos. Cuando debemos prepararnos para las cosas aquí han de venir. Dios le va a hablar a su vida en este día. Es uno de los propósitos de las profecías, porque las profecías tienen que ver con el futuro y el presente. La profecía tiene que ver con el futuro y el presente. Lo que dice Lucas 6:47 lo dice muy claro. Él habla aquí y dice, se parece a un hombre que al construir el cimiento sobre la roca, o sea, a construir su casa. ¿Y qué es la casa? La casa de usted, la casa mía, su hogar, su familia, todo su entorno, ¿verdad? De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida sobre la roca. Estos dos versículos, el 47 y el 46, hablan mucho de cómo nos estamos conduciendo y cómo tenemos nuestros hogares y cómo tenemos nuestra vida, porque nosotros somos templo de Jehová y como templo de Jehová nosotros somos sacudidos. Entonces, si usted lee la palabra y la pone en práctica y la cumple, su casa, su hogar, su familia no será removida. Puede venir lo que venga, no será removido. Tengo un testimonio de una persona en el incendio que hubo si me acompaña aquí, ¿cómo que se llama el lugar donde? Florida. En Florida. Todas las casas alrededor de él se quemaron, pero la casa de él quedó intacta. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre oraba día y noche, se cumplía los mandamientos y cumplía la palabra de Dios, pues puso acción la palabra de Dios. Entonces es sorprendente en ver que todas las casas alrededor se quemaron y la de él no se quemó. Entonces quiere decir de que Dios guarda a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra, ponerla en práctica, ¿verdad? Y sostenernos en la presencia de Él, porque tenemos que estar sostenidos en su presencia.
Tenemos que estar siempre agarrados de la mano del Señor. ¿Para qué? Para cuando vengan los sacudimientos a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestra familia, no seamos abatidos, sino que lo que venga puede pasar, los problemas, dificultades, circunstancias, procesos, todo lo que usted pueda, todo lo que el ser humano pueda pasar, eso lo puede pasar si usted está con Dios y está bajo la cobertura del Señor. Amén. Entonces, decimos en el 49 de Lucas, pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construye una casa sobre tierra y sin cimiento, tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumba y es un desastre y es la ruina total. Era Los Ángeles, perdón. Es la ruina total. Era Los Ángeles, perdón, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Es de que todas las cosas, cuando nosotros estamos en el camino de Dios y hacemos la voluntad de Dios o cumplimos la palabra que Él nos da, porque Jesús en su palabra nos enseña, Él nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque para eso la dejó escrita, para que nosotros aprendiéramos de su palabra y la pusiéramos en práctica. Cosa que cuando viniera un problema de escasez, un problema de dificultad, un problema de edificación, un problema de trabajo, un problema de enfermedad, cosa que cuando esas cosas lleguen, tu casa está en la roca y no puede ser movida. ¿Por qué? Porque está sostenida por el gran yo soy, el Dios, el que hace el hacedor de milagros. Amén. En Ageo 2:6, 7, 8 y 9. Ageo. Bueno, lea. Ageo 6, Ageo 2:6. 2:6, 7, 8, 9. Sí. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llevaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense que la palabra es muy cortante y precisa. El Señor le dio al profeta Ageo, le dio esta palabra para que se cumpliese, y en estos tiempos se están cumpliendo, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra. ¿Qué significa que se estremezca? Va a ser un sacudón, va a sacudir la tierra, va a sacudir los cielos. Él está advirtiendo, ¿para qué? A través de la profecía, ¿para qué? Para que nosotros nos preparemos, para que usted y su familia nos preparemos y estemos preparados para los acontecimientos venideros. Lo que pasa es que nosotros oímos y escuchamos y vemos y no hacemos casos, sino que seguimos andando en el mundo, porque el mundo nos está perdiendo y su alma es la que se está perdiendo, porque lo que le deslumbra el mundo es para que su alma se pierda. Entonces dice, para hacer temblar, estremecer, sacudir la tierra y los cielos, ¿verdad? Y dice, el mar y la tierra firme, traerá el mar a la tierra firme, o sea, va a venir inundaciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Hay inundaciones en muchas partes. Hay naciones que están profetizadas donde van a haber
donde van a haber tsunamis, donde van a haber inundaciones. ¿Por qué? Porque por las malas edificaciones, porque no nos preparamos para esas inundaciones. Yo vi una película donde hubo un río que estaba lloviendo mucho y estaba creciendo, y todo el pueblo oró al Señor, y ese pueblo se puso en acción y hicieron un dique. Un dique significa poner bolsas de sacos de arena uno sobre la otra para que el agua no entrara a la ciudad, y así fueron librados de esa inundación. Quiere decir de que ellos se prepararon para esa inundación. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para aquella situación. Una inundación no solamente significa de que va a haber un tsunami, de que se va a hundir por tanta lluvia. Una inundación también significa de que su alma, su espíritu se está perdiendo, se está hundiendo. ¿En dónde se está hundiendo? En el mundo, se está hundiendo en la drogadicción, en la prostitución, en eso se está hundiendo, en el desespero de no tener, en la enfermedad de que no es sanada. Entonces, a eso se refiere el Señor, porque todo vamos a padecer. Aquí nadie se va a salvar si no tiene a Cristo en su corazón, si no está delante del Señor, si no está consciente de las cosas que están haciendo. Él dice el 7, y haré temblar todas las naciones. Quiere decir que en este momento hay naciones que están siendo sacudidas. Tenemos el caso ese de esta nación de Estados Unidos, donde hubo ese fuego inmenso, que tuvieron que venir gente de afuera para poder venir a apagar ese fuego, y un fuego de la nada, un fuego que no fue hecho por la mano del hombre, sino por la naturaleza. Entonces quiere decir de que estas cosas las estamos viendo y no estamos haciendo nada. Entonces quiere decir de que nosotros, cuando vemos estas cosas, tenemos que pararnos y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde estoy conduciendo a mi familia? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Me estoy divirtiendo? ¿Estoy malgastando? Yo voy a prepararme para mi familia, porque yo tengo que preparar a mi familia para el futuro, para los acontecimientos futurísticos que vienen. Pero nosotros no nos paramos en eso. Muchas personas creen que esto es mentira, creen que esto es fábula. No es fábula y no es mentira, es realidad. Tenemos ese tsunami que en estos días hubo. Hubo también huracanes que azotan a muchas naciones. Huracanes, destrucción y ruina, que es lo que trae eso. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que estar conscientes de que estas cosas van a suceder. Amén. Entonces dice: sus riquezas llegarán aquí, así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Dice el 8: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando el Señor dice mía es la plata y mío es el oro, es la palabra, es la acción, es el arrepentimiento, es alcanzar lo que tú tienes que alcanzar de la mano con Dios. Si Dios es el dueño del oro y la plata, tú también eres el dueño del oro y la plata. Puedes tenerlo en tus manos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te da a ti el camino, la dirección para que tú te conduzcas y sea próspera tu vida, y que los males acontecimientos que vienen no pasen en tu vida, no vengan a acechar tu casa, que el enemigo no venga a destruir lo que el Señor está haciendo contigo. Por eso tenemos que poner a Dios por el hacer, el querer por el hacer en todo momento con el Señor. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino andar en los lineamientos del Señor. Tenemos que estar en la brecha con el Señor. Pero si no estamos, vienen los problemas, las dificultades, las circunstancias, los procesos, los huracanes, los tsunamis, los incendios, los terremotos, los temblores. Viene todo eso, y todo eso nos va a afectar si nosotros no tenemos a Jesús. Esto es lo que nos está diciendo la palabra en este instante, que tenemos que buscar de Dios y empezarnos a preparar para los acontecimientos que vienen. Este es un año muy desafiante para muchas personas. El que no crea en esta palabra, en este año, es porque es un ateo. Pero este año es un año de muchos acontecimientos, buenos y malos. Pero tenemos que prepararnos para recibir lo bueno y lo malo. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la
la palabra de Dios, leyendo estos versículos que el Señor nos está dando para prepararnos para el futuro, porque estas profecías se cumplen en el presente y también en el futuro. Dice el 9, el esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar conocerán la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Sin ajeno nos está diciendo, el profeta nos está hablando, el apóstol Lucas nos está diciendo que formemos y cementemos nuestras casas en la roca, y ajeno nos dice que nos preparemos para los acontecimientos que van a devenir y lo que está sucediendo. Pues hagamos caso a la palabra, vamos a leerla en familia y a ponerla en práctica. Es difícil que venga el arrebatamiento y que usted esté en su casa y a la hora de que usted vaya a servir la mesa, no tenga a sus hijos en la mesa porque fueron arrebatados por el Señor. Es triste de que usted se quede. Si usted se quiere ir, tiene que poner en práctica la palabra. No es porque la profeta Zulay Mendoza o la pastora Zulay Mendoza se lo dice. Es su vida, no mi vida. La salvación es individual y usted tiene que salvar su alma, la de usted y su familia, porque Dios le va a pedir a usted todo lo que usted ha hecho, le va a pedir cuentas de su familia, de su trabajo, de su mala condición, de su mal camino. Dios le va a pedir cuenta. Amén. Dice en Hebreos 12:26. Hebreos 12. Hebreos 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cuando conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como hechas para que se queden las inconmovibles. Amén. Dice el 26, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, fíjate, pero ahora ha prometido una vez más, haré que se estremezcan los cielos, la tierra, sino también el cielo. O sea, Él va a hacer que la tierra se estremezca y los cielos una vez más. O sea, el Señor ya lo hizo. El Señor ya lo hizo. Y ahora lo va a volver a hacer. Por eso tenemos que prepararnos con la palabra. Por eso tenemos que creer en Jesucristo, que dio la vida por usted y por mí en la cruz. Por eso tenemos que prepararnos. Entonces dice el 27, la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles. O sea, ¿qué es lo que se va a mover? Todo aquello que no esté con Cristo. Todo aquello que no crea en Dios. Eso van a ser movibles. Eso se van a mover de allí, del sitio. Se van a mover. Quiere decir que si usted está en la brecha, está parado en la roca, usted no va a ser movible. Usted lo va a ver, pero usted no va a ser movible. Dice, veamos cuál es el propósito de un sacudimiento que Dios hace. No es un hombre haciéndolo, sino no es un hombre haciéndolo, sino es el mismo Dios que lo hace. Dice que Él removerá lo que es removible y lo que es inmovible se quedará. Dice el 28. Vamos al 28 y dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inmovible. Si yo estoy en la palabra, estoy en el reino inmovible.
inconmovible. No me voy a mover nadie. Pero si estoy fuera del reino, soy movible. Si estoy fuera de la palabra, si estoy fuera de creer en Él, de estar sostenido con Él de la mano, de tener mi casa en la roca de mi familia, entonces sí voy a ser movida. Me van a estremecer. Un movimiento, un sacudimiento lo podemos tener cualquiera en este instante. Lo podemos tener, porque el Señor te sacude. ¿Para qué? Para llamarte la atención. Y son sacudimientos pequeños. Entonces dice, y seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor y reverencia. Entonces, ¿por qué le servimos a Dios? No por hipocresía, sino por gratitud. Y que le sirvemos a Dios porque seamos agradecidos. Servir a Dios no quiere decir de que usted va a dejar de hacer sus cosas normales. No, usted puede vivir en el mundo pero sin contaminarse, sirviéndole a Dios. ¿Y cómo le va a servir usted a Dios? Leyendo la palabra, poniendo la palabra en práctica, buscando, escudriñando de los acontecimientos venideros para que usted se prepare para el presente y el futuro. Dice el 29, vamos a ver el 29. Dice el 29, porque nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Él es un Dios de fuego consumidor. Él consume todo aquello que es movible. Él consume todo aquello que no le pertenece, que lo consume para que vea de que eres el Dios Todopoderoso y que sobre Él no hay nadie más. Que Él está por encima de todas las naciones, por encima de todos los gobernantes. Y este es un llamado a los gobernantes, que está viendo lo que está pasando. Estamos viviendo éxodo, estamos viviendo persecuciones, estamos viviendo matanzas, y todo eso se está cumpliendo porque está escrito. Y son profecías que se están cumpliendo. Amén. ¿Por qué quiero hablar del sacudimiento mundial? Y quiero que vean lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Dice que la única persona o los únicos que no van a ser movidos o sacudidos, que no van a caer, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ellos oyen y ponen la palabra y la obedecen. Son aquellos que leen la palabra, la hacen y la obedecen. Esos son los que nos van a hacer movibles, no se van a mover. Lo demás todo va a quedar en ruina. Si Dios le habla por cualquier, o le habla a través de mí, o a través de cualquier persona, o a través de la escritura, no le habla a usted, le habla a usted y usted no hace caso, el Señor está hablando a usted personalmente. Le está hablando personalmente, le está enviando un mensaje para que usted tome ese mensaje en cuenta. Amén. Para que usted ponga la palabra de Dios en práctica. Usted le oye, pero no le obedece. Entonces usted va a ser sacudido. Esto significa que no estamos obedeciendo a la palabra del Señor, a las enseñanzas que el Señor nos da. No la estamos obedeciendo cuando somos sacudidos. Vuelvo a repetir, todos somos sacudidos. Yo fui sacudida. Mi familia fue sacudida. Salimos de una nación para venir a otra nación. Y fuimos sacudidos, y fuimos probados. Y nos mantuvimos en la raya. Nos mantenemos ahí en la brecha. Porque nosotros ya sabemos cómo el Señor actúa. ¿Y por qué? Porque ponemos en práctica la palabra. Dijo Cristo, el que viene a mí escucha mi palabra y hace la voluntad de mi Padre. Cristo dijo, el que viene a mí escucha mi palabra. Lo está diciendo el Señor.
Y lo dice en Lucas: el que viene a mí, escucha mi palabra, edifica su casa en la roca, me sigue y hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que se va a salvar. Con esto quiero que sepan que hay un sacudimiento mundial y quiero definirlo. ¿Qué es el sacudimiento? Ejemplo, ¿qué hacen ustedes los padres cuando ustedes levantan a sus hijos en la mañana para que vayan, para enviarlos a la escuela? ¿Qué hacen ustedes? Los llaman, ¿verdad? Naomi, levántate, tienes que ir para el colegio. Naomi, levántate. Y usted va y levanta: Naomi, mi amor, levántate. No, eso lo digo porque lo vivimos a diario con mi nieta. Levántate, mi amor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando yo veo que ella me está haciendo desobediente? Que no está escuchando la palabra que le estoy diciendo. Voy y la sacudo: levántate, que tienes que ir para el colegio. Así mismo somos nosotros sacudidos por el Señor para ir a la escuela. Y no se quieren levantar, entonces lo tenemos que sacudir. Entonces vemos cuál es el propósito del sacudimiento. Ahí estamos viendo cuál es el propósito del sacudimiento. Aquí hay un propósito: la sacudo para que se levante. Si en ese momento hay un peligro inminente y está durmiendo y no se quiere levantar, ¿qué es lo que hacemos nosotros como padres? Levantamos de una vez: levántate, que se está quemando la casa, rápido para que salgamos. ¿Por qué? Porque está siendo sacudido. Así tenemos que sacudir a nuestros hijos. Y así somos nosotros sacudidos. Por eso le digo que el sacudimiento es mundial y a toda persona, y todos lo vamos a padecer, pero el que esté parado en la brecha, ese no lo va a padecer. Entonces, el propósito del Señor es el sacudimiento que viene de parte de Dios. Y lo origina es Dios. Dice: voy a sacudir a todas las naciones. A todas las naciones. Aquí ninguna nación se va a escapar del ojo del Señor. Ninguna nación se va a escapar. Dios va a sacudir a todas las naciones, empezando por Israel, su primogénito. No crean que porque Israel es el primogénito de Dios, no va a ser sacudido. Todas las naciones van a ser sacudidas. ¿En cómo? No sabemos, pero tenemos que estar preparados para cómo el Señor va a sacudir las naciones. Lo que Dios sacudiera toda la tierra, y no es para meter miedo, es que lo va a hacer, y ya está sucediendo. A nuestros ojos lo estamos viendo. Muchas naciones ahorita están bajo el ojo del huracán de Dios. China, Japón, Estados Unidos, México, están bajo el ojo del huracán del Señor. Fíjense eso. Pero lo que Dios no sacudirá es aquel que escucha su palabra y la hace. Y la hace. Por eso no podemos enfadarnos. No podemos vivir todo el tiempo engarropado porque estamos bravos, ¿no? Abra su corazón y empiece a hacer la palabra de Dios, a ponerla en su vida, para que su familia y usted sean salvos. Aunque la salvación es individual, pero usted siembra la semilla en sus hijos. Amén. Amén. Cuando las lluvias y los tormentales vienen contra tu casa, igualito son los problemas que vienen, y una cayó y la otra no, es porque una tuvo en la palabra, tuvo sostenida por el Señor, y la otra estaba en el mundo, en las tinieblas. Amén. ¿Por qué escucha la palabra y las enseñanzas? ¿Por qué tenemos que escuchar la palabra y las enseñanzas de Jesús? Y esas son las únicas que nos van a hacer permanecer de pie. Esas son las únicas que nos van a hacer permanecer de pie. En una crisis usted obedece hoy, y obedece porque pasó por la crisis y porque Dios lo salvó. Tenemos que pasar, el Señor tiene que sacudirlo a usted, hacerlo pasar por una crisis
para que usted pueda ser obediente a Él y poner su palabra en el hacer. Amén. Vamos a hablar de las profecías. Vamos a hablar de las cosas, de los acontecimientos que han venido sucediendo, que usted lo sabe. Métase usted en Google y mire cómo está el mundo. Pase de nación en nación y ven las problemáticas que cada nación tiene porque está siendo sacudida. En los próximos veremos que el sacudimiento está haciendo en 3 etapas. Vamos a ver los sacudimientos en etapas. Preparada ahí, Naomi. En 3 etapas. Amén. Cuando Dios habla. ¿Cuál es la primera? La primera es un sacudimiento preliminar. Y está pasando ahora. Un sacudimiento preliminar. O sea, el Señor está removiendo como que... Párate un momento, Naomi. Como que... Así. Ese es un movimiento preliminar. Ya, el Señor lo está haciendo así. Y en estos momentos está pasando. Ya, en estos momentos está pasando. Ya hay temblores en muchas partes de unas de naciones y del mundo. Colombia sufre temblores a cada rato. Tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, poniéndola en práctica para lo que va a venir. ¿Ya? Por eso está haciendo esos temblores que están viendo en Colombia y en muchas naciones son preliminares, sacudimientos preliminares. ¿Ya? Miren lo que le estoy diciendo para que no se vayan a agarrar, que le roben la base y lo pongan en AU. Y lo que queda, o lo que quedó, ya quedó. O sea, los que van a quedar, quedarán. ¿Por qué? Porque se mantuvieron. Párate, Naomi. Te mantuviste firme, agarra la Biblia. Ponla así, en mi palabra. Estuve firme en la palabra, por eso no te vas a dejar mover. Por eso no soy movida. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque me mantuve en la palabra. Esa es la primera fase. La primera fase del sacudimiento. Son los que hacen y cumplen la palabra de Dios. ¿Ya? Harán esto. Estamos en el intermedio. Ahora viene el intermedio. Y después viene el final. Lo importante es que usted escuche. Es que lo que va a ser sacudido para que usted tenga una idea. Les digo ahorita una idea de cómo es el preliminar, cómo va a venir el intermedio y cómo va a venir el final. El final es que el que queda, y el que fue a la ruina, el que se murió, y al infierno fue a dar. Lo primero que Dios está sacudiendo es para ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ese movimiento preliminar el Señor está haciendo para ir tentando, escudriñando los corazones para Él saber quién está con Él, quién es el que cumple su palabra y quién no. Esto es importante que lo escriban porque esto está sucediendo. Amén. Lo que de Dios es y lo que no es de Dios. Dios sacudió mi iglesia. Dios sacudió a la iglesia pescadores de hombres. Mi iglesia la sacudió. ¿Cómo la sacudió? Un pueblo que estaba acostumbrado a tener todo y no cuidar lo que Dios nos dio. Empezando por la tierra. Empezando por nuestras propias acciones. El Señor sacudió a Venezuela y muchos venezolanos salimos de Venezuela. Muchos salimos, fuimos sacudidos. Eso fue un sacudimiento preliminar. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que teníamos y no nos paramos en la brecha, no nos quedamos. Pero allá hay muchos que se han quedado, que Dios está escudriñando sus corazones, los está viendo, los está esculcando. ¿Para qué?
porque viene otro sacudimiento. Viene otro sacudimiento. Amén. Amén. Entonces, seguimos. Dios sacudió la iglesia, mi iglesia, y me sacudió a mí. ¿Cómo me sacudió a mí? ¿Cómo le sacudió a usted, profeta? ¿Cómo me sacudió? Trayéndome a un país donde yo no conocía y donde tuve que habituarme y donde viví en condiciones plegarias, pero la viví. Pero ¿cómo me mantuve de ese sacudimiento que el Señor me dio? Buscando más de Él y sometiéndome a su palabra, sometiéndose a su mandamiento y a lo que Él quería organizar en mí. Él me limpió y me levantó, y aquí estoy. Amén. Amén. Entonces, esto quiere decir que todos vamos a ser sacudidos. A mí como en esto, no quiero decir que Dios está sacudiendo la vida, sino Dios sacude las vidas personales. Sí, Dios sacude las vidas personales de todos los seres vivos, de las personas. 2, la vida de la familia. ¿Cómo sacude el Señor a la familia? Por la cabeza. Por la cabeza. Si la cabeza hace algo mal, la familia, todo el resto de la familia va a estar mal. ¿Ya? Si en la cabeza pecó, el resto de la familia está pecando y entonces van a ser sacudidos. ¿Ya? Es para que se prepare con su familia. 3, el sistema bancario. El Señor me hablaba de la moneda, del billete, el sistema bancario. Ahorita hay un cambio bancario. La moneda va a desaparecer. El Señor me dijo, toda moneda va a desaparecer y el billete también va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora el sistema bancario lo va a poner todo electrónico. Todo electrónico. Para que el enemigo tenga la facilidad de tener acceso a su vida privada, a su cuenta, a todo lo que usted hace. Pero nosotros que estamos en la brecha, tenemos que conducirnos por ese camino, pero no nos vamos a caer. ¿Sabes por qué? Porque cada moneda que entre de nosotros en los bancos, tenemos que orar por ella. ¿Ya? Cada movimiento que hagamos, oremos por ella. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar para ese cambio que viene brusco. Porque ahorita va a ser un cambio así, pero después su dinero no va a valer nada. Porque no va a poder comprar nada. ¿Me entiende? Por eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Ese es el tercero, el sistema bancario. Va a haber muchos bancos también que van a ir a la quiebra. Muchos bancos. El Banco Mundial. Muchos bancos mundiales van a ir a la quiebra. Van a cerrar. ¿Por falta de qué? De divisas. Amén. 4. Los negocios y las grandes empresas. Muchos negocios van a desaparecer y las grandes empresas van a pasar de ser grandes a ser pequeñas. Esto lo está diciendo el Señor. No lo estoy diciendo yo porque quiero decirlo. Esto me lo dio Dios para que nos preparemos. Amén. Entonces, las empresas. 5. Los gobiernos en el mundo. Los gobiernos en el mundo van a ser duramente sacudidos si no se ponen en la brecha. Aquellos gobiernos que están gobernando bajo las influencias de Satanás van a desaparecer. Van a desaparecer esos gobiernos. No va a haber gobierno que esté parado si el gobierno está parado en la brecha y no persigue a los cristianos y no persigue a la iglesia y no se mete con la iglesia católica, esos gobiernos, y respetan la palabra de Dios y tienen temor, quedarán de pie. Pero si eso no lo hacen, van a quebrar, van a desaparecer como gobierno, porque los gobiernos son como las personas, hoy estamos, mañana no. Amén.
Amén. Amén. Ok. Ahora otra. Sexto, las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas. Muchas iglesias van a desaparecer. Muchas iglesias van a desaparecer. Más que todo, las iglesias aquellas que se lucran de lo que entra a la iglesia, de diezmo y ofrenda que no le pertenece, que son de Dios para sus hijos. Esas iglesias van a desaparecer. Muchas van a cerrar la puerta. No tienen ninguna garantía de estabilidad y de seguridad espiritual. No tienen ninguna garantía espiritual. ¿Por qué no tienen ninguna garantía espiritual? Porque la palabra que se da ahí es una palabra humana, religiosa. Pero si la palabra viene del Espíritu Santo en fuego, es una iglesia que va a permanecer. Entonces, no tiene garantía, no tiene estabilidad ni seguridad para nada. Al menos que esté fundamentadamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que esté fundamentadamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, esté fundada. El Señor me decía, lee la palabra de lo que está escrito. Da los versículos como están escritos, que yo soy el que te doy el entendimiento. Yo soy el que te doy la sabiduría. Entonces, hermanos, reflexionemos en estos momentos y póngase a pensar de lo que está sucediendo en su iglesia. Muchas personas van a la iglesia, solamente van por cumplir un requisito humano, pero no van con el corazón abierto a escuchar la palabra y ponerla en acción. Por eso, esas iglesias que dan esa clase de servicio van a desaparecer. Y las que van a quedar son las que hacen las enseñanzas, las que cumplen las enseñanzas de Jesús. 7. La estructura física. Estructura física. Apartamentos, casas, edificios, templos, plazas. Eso va a desaparecer. Va a temblar, va a haber un sacudimiento. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? La estructura física y edificios también van a caer. La tierra está siendo conmovida con un ebrio y ya lo estamos viendo eso. Es ahora que usted, para terminar, es hora de que usted y yo nos pongamos en la brecha y cumplamos el querer por el hacer. Aquí hay algo que también se me está escapando, me dice el Señor. La parte mecánica, la industria también va a desaparecer. Porque hoy tenemos quien haga, a no haber nada, no va a haber nada que hacer. ¿Me entiende? La tecnología, si no se para en la brecha, en hacer lo correcto, todas esas personas que son eruditos en tecnología, también su mente va a ser bloqueada y no va a poder hacer más tecnología. Miren todas las cosas que el Señor nos está indicando. Y lo último es nuestra vida personal. Si no hacemos las enseñanzas, si no ponemos las enseñanzas de Jesús en práctica, también vamos a ser sacudidos preliminar, secundariamente, intermedia y finalmente. Tomemos la dirección. Tenemos la dirección de sacudir las enseñanzas de Jesucristo y ponerlas en cumplimiento en la obediencia de Dios. Sacudamos la Biblia, escudrillémosla y pongamos la palabra de Dios en acción para que no seamos sacudidos, porque esto de que viene. Esas son las profecías que el Señor me dio para el mundo y para toda aquella persona que ha recibido esta palabra, que sabe que ha sido sacudida, porque Dios la ha sacudido. No permitas que Dios te lleve a un intermedio o te lleve a un final. Recapacita y vuelves a las enseñanzas. El Señor dice, vuelvan a las celdas antiguas.
¿Para qué? Para que la semilla, al que no la tiene, sembrala desde las celdas antiguas. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Le doy muchas gracias a ustedes por escuchar esta palabra, porque todo esto que el Señor me dio está aconteciendo y va a acontecer. Esto no lo para nadie. Los países que nombré son los países que están en el ojo del huracán de Dios. Muchos presidentes van a desaparecer. Personas de la alta van a desaparecer. Actores van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no están en la brecha. Artistas van a desaparecer porque no están en la brecha. Entre más contaminen ustedes el mundo con su música vandálica, Dios más rápido lo va a sacudir y lo va a desaparecer. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Espero que este servicio le agrade y lo ponga en práctica. Medite, escúchelo y escriba los versículos y búsquelo para que usted vea de que Dios está sacudiendo el mundo y pronto todos seremos sacudidos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo.